voy a compartir una experiencia que desarrollé hace 12 años y que he hecho en muchísimas escuelas a lo largo y ancho del país y en América Latina. Y después vamos a reflexionar un poquito sobre esa experiencia. Es decir, lo que vamos a hacer hoy es, vamos a hacer una lúdica o una puesta en común, muy participativo. Hoy no es una disertación académica. Y luego lo que vamos a hacer la semana que viene es reflexionar sobre qué hicimos hoy. Voy a ser muy cauteloso para que todos y todas puedan participar, pero va a ser importante que tengamos una experiencia común, como si yo fuera un docente del aula, de una escuela, de cualquier nivel. Y luego podemos reflexionar sobre esta experiencia, en vez de empezar con la teoría y que sea medio abstracto, lo hacemos así. Entonces, si me dejan, lo que voy a hacer es contar una historia personal primero, la voy a hacer breve. eh, Espero que presten atención y si quieren anotar algo, lo que pueden hacer, aunque sea en un machete, en un papelito, si tienen la compu, simplemente anoten cosas que les llaman la atención de la historia que cuento. Piensen que yo voy a contar una historia personal, ustedes no se van a dar cuenta cómo construí la historia, pero está contada así a propósito. Y ya van a ver en el resto de la sesión de hoy y la semana que viene por qué está contada así a propósito. Bueno, resulta que... eh, ahí va. Ahí va, perfecto. Después les cuento lo que hacemos la semana que viene. Les quiero presentar a mi mamá, que nació en el año 43. No les voy a decir nada en este momento sobre la historia de mi madre, solamente voy a darles un minuto, como si hiciéramos un poquito de historiografía, que piensen, si tienen un papelito a mano, si tienen ganas de anotarlo, anotan, piensen que se imaginan de la historia de mi madre solamente viendo esta fotografía. Saben solamente que esta señora es mi mamá, que nació en el año 43, que falleció en el año 2005, y a lo mejor eh, pueden intuir quizás de dónde viene, de dónde vino su familia, qué tipo de inmigrante era. No hace falta que anoten nada, esto solamente para darles algo para hacer, un segundo, mientras yo les cuento la historia de mi madre. Pero antes de que les cuente la historia de mi madre, les voy a contar lo siguiente. Yo estaba en una escuela secundaria muy particular y para egresar de la escuela secundaria en la que yo estaba, que por cierto una escuela de gestión privada, tengo que decir, yo no tenía que aprobar todas las materias en quinto año, pero sí había que aprobar dos materias que eran obligatorias. Habría que aprobar literatura y había que aprobar historia. No importaba cómo te iba en el resto de las materias, esas dos materias no podías llevártelas a diciembre, no podías llevártelas a marzo, tenías que aprobar. Y me llama el profesor de historia y me dice, che, Juan, tengo que hablar con vos porque tenemos un problema, vos no estás aprobando historia. Y sé que sos un buen alumno y entonces siento que yo a lo mejor hice algo mal. Yo lo miré con cara de, no, no, el problema fue mío, usted no hizo nada mal. Dejo de compartir así les veo un poquito la cara. Me dice, lo que me gustaría saber es por qué te va tan mal en historia. Y yo le digo, lo que pasa es que hay muchas fechas y nombres y es un poco aburrida la clase. Estamos estudiando historia europea del siglo XX. Le digo, la clase es un poco aburrida. Yo no sabía qué decirle porque la verdad es que el profe me parecía aburridísimo, la materia me parecía aburrida, pero no me daba la cara para decirle, usted es un bodrio, profesor. Entonces yo le dije, no, la clase me parece aburrida, muchas fechas, muchos nombres, no me sale, no me interesa, no soy aplicado. No me acuerdo bien qué le dije, pero sí recuerdo decirle que la clase era aburrida. Y este tipo con mucha habilidad me dijo, Juan, ¿te puedo preguntar algo? ¿De dónde vienen tus abuelos? Y yo le dije, tengo una abuela catalana que nació en Barcelona y tengo una abuela que no estoy seguro de dónde viene, pero sé que es judía. Y me dice, ¿no te molestaría averiguar de dónde vino tu abuela? Entonces al día siguiente le dije, profe, mi abuela nació en Argentina, pero sus padres vinieron de Rusia. Y me dice, ¿sabes en qué año vinieron de Rusia? Yo le dije, no, no tengo idea. Me dice, ¿por qué no me haces un favor? ¿Por qué no charlas un poquito de tu abuela y pedile que te cuente la historia de sus viejos? Entonces le conté, le pregunté a mi abuela y mi abuela me cuenta que sus padres vinieron de Rusia en el año 1907. Por cierto, les voy a poner una foto de mi abuela para que la vean.
así saben de quién estoy hablando, que sus padres vinieron de Rusia, pero que en realidad el barco en 1907 iba a Estados Unidos, donde había familia. Y hubo una epidemia yo digo siempre de fiebre amarilla, no sé de qué fue la epidemia, pero una epidemia en el barco. Y empezó a morir mucha gente, estaba todo el mundo contagiado, y resulta que no los dejan entrar a Estados Unidos. Entonces el barco queda un poco a la deriva, sin saber muy bien para dónde ir. Eventualmente el puerto de Buenos Aires, que tenía una política muy abierta con la inmigración, dice, acá los vamos a recibir, pueden venir a Buenos Aires. Entonces los padres de mi abuela no había nacido, terminan yendo a Buenos Aires, pero en el trayecto entre Norteamérica y el puerto de Buenos Aires, mucha gente en el barco muere y sus tres hijos mueren. Entonces mis bisabuelos, perdón, llegan a Buenos Aires, donde no tienen familia, sin sus tres hijos. Una historia trágica, triste, dolorosa, como mucha historia de los inmigrantes en la Argentina. Cuando yo cuento la historia, también siempre digo que un poquito todo eso pasó por suerte también, porque en Argentina tuvieron tres hijos más, mi abuela fue la hija del medio, y bueno, mi madre nació y nací yo, y así estamos todos nosotros acá hoy. Entonces fue una historia muy triste para mis bisabuelos y muy afortunada para mí, podríamos decir. Bueno, le cuento todo esto al profesor, y entonces me dice, sí, pero no me terminaste de contar por qué se fueron de Rusia. Le dije, ah, cierto, se fueron de Rusia porque la situación con el zar estaba muy complicada para la población judía en 1907 y tuvieron que emigrar. Y entonces él me dice, y justo todo lo que estamos estudiando este año, ¿a vos no te parece que las decisiones que tomó el zar en Rusia están directamente conectadas con tu vida y que tiene mucha relevancia lo que venimos estudiando en historia, con quién sos y por qué estás acá? Y yo era un poco atrevido, lo miré y le dije, profe, entonces me lo tendría que haber enseñado así. Y me dijo, ¿perdón? Y le dije, sí, ¿por qué no me lo enseñaste así? ¿Por qué me hiciste aprender un montón de fechas y nombres y no empezamos por el hecho de que a lo mejor a mí esto me podía interesar? La cosa es que me recibí de la secundaria y me fui a estudiar, y estudié literatura. En la facultad no estudié historia, pero por cierto siempre me quedé pensando que tiene que haber una manera de estudiar historia donde la historia no sea ajena a nuestras vidas. De hecho, no hay nada de la historia que sea ajena a nuestras vidas porque toda la historia está conectada. O sea que no estoy haciendo un salto de imaginación, estoy simplemente proponiendo que encontremos la manera de construir puentes entre el contenido que los pibes tienen que aprender y sus vidas y su relevancia a sus vidas. Y eso es lo que vamos a hacer hoy de alguna manera. Vamos a proponernos hacer un ejercicio juntos en donde construimos la historia en base a la vida de cada uno de nosotros. Lo único que necesitan lo pueden tener en la pantalla, pero si prefieren laburar con papel y lápiz, una hoja de papel les voy a dar 2 minutos por si tienen la posibilidad de encontrar. Si tienen y quieren una hoja de papel, está muy bien. Si no tienen una hoja de papel, no hace falta, pero les voy a dar 1 minuto para que busquen. Y le voy a pedir a las personas presentes, necesito 2, 4, 6, 8 voluntarias o voluntarios que puedan encender la cámara. No es obligación encender la cámara, pero si consigo que 8 personas más enciendan la cámara, entonces voy a tener un montón de rostros en mi pantalla y es más fácil conversar con ustedes que con sus nombres. No es necesario, pero si te animás a encender la cámara, te lo agradezco muchísimo. Nos faltan 4 personas nada más. Excelente, muchísimas gracias. Creo que faltan 1 o 2 personas más, pero ya van a llegar. Si pueden encender la cámara, por favor, háganlo. Excelente. Entonces, vamos a hacer una construcción colectiva de sus vidas o de sus antepasados. Y la vamos a hacer paso a paso para que no sea demasiado complicado. Luego conversamos un poquito y luego hablamos un poco de la historia de la inmigración. Si les parece bien. ¿Cómo estamos? Los que están con cámara encendida, si les veo, muéstrenme si estamos bien. Ok, fantástico. Entonces, o en la compu o en el papel, o simplemente recuérdenlo si no tienen papel y lápiz, piensen de dónde vinieron los inmigrantes que llegaron a la Argentina en sus familias. Si es que llegaron inmigrantes, ¿no? Si tus abuelos o tus padres o tus bisabuelos vinieron de algún lugar, hacete un dibujito y poné
de quién estás hablando, tu abuelo, tu abuela, tu bisabuelo, quien sea, y de dónde vino. Y si conoces más o menos la fecha, más o menos, puedes decir ahí por 1910 o lo que sea que quieras poner, anótalo. Un poco lo que vamos a hacer también hoy es reflexionar sobre cuánto o cuán poco conocemos sobre nuestra propia historia migratoria. Bienvenidos los que llegaron recién ahora, estamos simplemente anotando en un papelito o en la compu de dónde vinieron tus antepasados. Si es que sabes, y a lo mejor no vinieron de otro país, pero a lo mejor sabes que tu abuela vino de Corrientes a Buenos Aires. Todo sirve, todo sirve. Migración interna, migración internacional, transfronteriza, todo sirve. ¿Todos tienen más o menos a alguien? Con que tengas una persona es suficiente. Y si no, no pasa nada. Y entonces ahora lo que vamos a hacer, bien interesante, lo vamos a hacer muy despacito, es que vamos a abrir un Padlet, que yo ahora les voy a dar el link del Padlet, y vamos a juntos construir un mapa migratorio. En la imagen que ven ahora, ustedes ven un mapa que dice que Gregorio Leiserovich, mi bisabuelo, llegó a Buenos Aires en 1907 y vino de Rusia. Entonces vamos a intentar construir juntos este Padlet y lo vamos a hacer de la siguiente forma. Denme un segundito que copio un enlace para ponerles en el chat. Un segundito nada más. Vamos a ver si pueden abrir este. Ah, esperen, perdón. No voy a copiar el enlace. De aquí. Ok. Ahora sí. Vean por favor si pueden abrir el link que está en el chat. A ver si lo lleva al mismo mapa que les mostré recién. Y háganme un gesto si lo pudieron abrir. ¿Está bien? Yo ahora lo voy a mostrar en pantalla. Eh, Ari, yo no voy a leer más el chat ahora que lo voy a mostrar en pantalla, entonces te voy a pedir a vos que me leas el chat para las personas que tienen dificultad siguiendo el mapa. Los que pueden se meten en ese link del Padlet y entonces yo me vengo acá, me vengo acá y entonces vamos a hacer así. Ustedes en ese Padlet seguramente lo tienen abajo a la derecha, yo lo tengo aquí abajo a la derecha el símbolo más. Cuando apretan el símbolo más, les va a decir, o en español o en inglés, depende cómo tienen configurada su computadora, que elijan una ubicación. Entonces ahí, si yo fuera a ser de mi otra abuela, pondría Barcelona. Escribiría Barcelona, España, y entonces eso lo que hace es que publico el botón que dice Barcelona. Entonces, si pueden, ubiquen el botón de dónde vienen sus antepasados. Ahí yo puse Barcelona, luego de vuelta con otro antepasado, pongo el símbolo más, y acá pongo Mallorca, España, publico y me aparece un botoncito en Mallorca. Si tienen dificultad, pueden poner en el chat de dónde vienen sus antepasados y yo lo cargo. Ariel me lo lee y yo lo cargo. Si ves, Ariel, cosas para decir, me lo puedes leer. Dale. Por ahora, Italia y España, Andalucía, Italia. Lituania, Si pueden, sean bien específicos. Si es de Italia y saben de qué parte de Italia, me lo dicen. ahí Andalucía, están poniendo algunos. Galicia, Galicia, Milán, Milán, muchas gracias. Santiago del Estero, Zurich, Ahí, ahí ponemos Santiago del Estero. Ahí metemos Zurich. Si ya lo hicieron en el mapa, no lo pongan en el chat, así no repetimos todo demasiadas veces. Pontevedra, España, ¿Cómo me dijiste? Pontevedra, con P. Con P. Ahora me van a contar dónde queda Pontevedra porque no Eh, conozco. Calabria, Italia, Dalmacia, en Croacia,
con C, me parece que es. A ver si aparece. Ahí lo encontré Ahí igual está. en inglés, me parece, así que lo meto. Hagamos una pausa un segundo para preguntarles a Dale. ustedes y Damián les ve la cara si están, los que están en el mapa están ok o si tienen dificultades. Si tenés dificultades en el mapa, lo puedes poner en el chat y nosotros te lo levantamos. Miren acá qué interesante, tenemos un montón de puntos de partida. Ahora veremos a dónde fueron, pero en este mapa hay un montón de puntos de partida. Tenemos, bueno, paradójicamente, no hay nadie de los países del norte, de Noruega, Suecia, Finlandia, no hay nadie del Reino Unido por ahora, pero hay un montón de representatividad de Europa. Perfecto. La segunda parte, si ya hicieron este y si manejan el mapa lo pueden hacer solos, es asegúrense de que el puerto de destino o el punto de destino esté marcado. Entonces, si es Buenos Aires, yo me imagino que está marcado, pero si no está marcado, lo vamos a marcar por las dudas. Es el mismo procedimiento. Pongo Buenos Aires y entonces ahí naturalmente se publica Buenos Aires. Pero a lo mejor no fueron a Buenos Aires, a lo mejor fueron a otro lugar primero. Entonces asegúrense que esté el punto de destino. Necesitamos los dos puntos, de dónde salieron y a dónde llegaron. Y mientras tanto, Ariel, me seguís leyendo, entonces yo pongo puntos de destino de las personas que no lo pueden hacer en el teléfono o en la compu, que a lo mejor es más complicado. Me Dale. vas avisando. A ver. Líbano, pusieron nuevo. Chaco, Esperen que me equivoqué. Puse otro Líbano. Ahí va. Chaco. Chaco, sí. Nápoles, Si ves puntos en América, que me interesa más ahora, solamente para asegurarnos de que tengamos puntos dale. de destino, me avisas. Entre Ríos, Muy bien, Entre Ríos marcado. Carmen de Patagones, me dicen. Perfecto. Ya está Carmen de Patagones. Andalgalá, Andalgalá. Andalgalá. Perfecto. San Nicolás de los Arroyos, muy bien, están poniendo ya ciudades destino también. San Nicolás de los Arroyos, no estoy seguro si es en Entre Ríos o en Buenos Aires. A ver, Buenos Aires me parece, ahí nos van a Muy bien. aclarar. Bueno, Messina, Italia, Messina con doble S, A, Mendoza, Vamos a parar ahí un minuto. dale. Después luego podemos completarlo, pero quiero asegurarme que tengamos tiempo de unir estos puntos. Entonces, a quienes están haciendo el mapa solos o solas, que les recomiendo que lo intenten así, si usan esta herramienta que es completamente gratuita en el aula, ya tienen alguna experiencia haciéndolo, esto es muy sencillo, van a ir, el mapa se puede agrandar o achicar como agrandan o achican una foto, pero van a ir o al punto de destino o al punto de origen. Yo voy a buscar Barcelona para poder mostrarles. Esperen que tengo que encontrar, bueno, lo voy a hacer más fácil, vamos a buscar eh, Buenos Aires, que va a ser mucho más fácil en mi caso. Lo pueden buscar poniendo el más también, pero en todo caso, cuando ven el punto a donde van, hay tres puntitos acá. No sé si ven en la etiqueta que dice Buenos Aires, hay tres puntitos y hay una opción que dice conectar a una etiqueta. Si lo tiene en inglés va a decir connect to a post, pero posiblemente lo tiene en castellano y dice conectar a una etiqueta. Y entonces ahí pinchan la etiqueta con la que quieren conectar. Entonces yo voy a conectar con la etiqueta de Moscú. Ahí me conectó. Yo ya lo había hecho, dice Leiserovich. Voy a conectar en otra para que sea más fácil para que lo vean. Conectar a una etiqueta. Pincho la etiqueta que quiero. Vamos a pinchar aquí en Mallorca.
y le pongo, si quieren le ponen el nombre de la persona, yo acá pongo, no sé el nombre, pero se llama Mora de apellido, y entonces conecto, y ahí me aparece una línea. Y entonces empezamos a hacer unas líneas de conexión, no hace falta que hagamos muchas, con tal de que haya algunas, está bien. Si quieren poner alguna en el chat, yo les conecto puntos. Por ejemplo, que hay alguien de Grecia, si me dicen a dónde fueron los de Grecia, Creta, yo los conecto, me van avisando. Y si lo pueden hacer solas, si lo pueden hacer solos, van probando cómo se conecta. Si les cuesta identificar el puntito, pueden apretar el más de vuelta, elegir el lugar, Creta. Y acá en los tres puntitos, no, me parece que les mentí, creo que tienen que hacerlo como dije antes. Sí, tienen que hacerlo encontrando el punto. Creta a Perú y de ahí a Santa Fe, nos pone Santiago Candiotti. A ver, decime de vuelta de dónde a dónde. Desde Creta a Perú y de ahí a Santa Fe. Perfecto, vamos a marcar Perú para que esté por las dudas de que no estuviera. Ahí está. Entonces vamos a ir de Creta a Perú. Excelente. De Creta a Perú y de Perú a Santa Fe. Sí, sí. Esto es ilustrativo. Yo esto la mayoría de las veces que lo hago en el pizarrón de una escuela, a veces llevo un mapa cuando lo tengo que hacer así. Imagínense que si estuviéramos todos juntos sería muy divertido, pues estaríamos todos poniendo pinches o escribiendo en un pizarrón. Nos adaptamos a la tecnología de la mejor manera posible. No es necesario hacerlo en la computadora, pero vamos a poner en Santa Fe, que yo pensé que ya estaría marcado y no está marcado. Santa Fe, perfecto, y ahí conectamos. Listo. Y acá a la izquierda hay botones de más y de menos. Ok, entonces, miren este mapa extraordinario. Imagínense que esto pudiera tener muchísimas líneas, porque ahora hicimos algunas conexiones, pero cada uno de nosotros tiene un padre y una madre, cuatro abuelos, bisabuelos. O sea, este ejercicio es infinito. Y lo que quiero hacer ahora simplemente es tener una conversación con ustedes. Voy a capturar esta pantalla, así puedo dejar de compartir unos minutos. ¿Cómo venimos? ¿Les parece interesante? ¿Cómo estamos? Ari, ¿qué dice la gente? Están contentos, sí, están todos con pulgar arriba. Entonces, les voy a dejar, miren, vamos a hacer así, les voy a dejar una imagen que acabo de capturar en pantalla para que puedan ver el mapa. Y ahora vamos a dejar, Ari, en la medida que ellos pidan, vos podés activar el micrófono para Sí, sí, que dale. podamos conversar un poquito. Quiero que simplemente reflexionemos sobre qué aprendemos de este mapa migratorio. Entonces, si quieren compartir en voz alta algo, alguna reflexión sobre este ejercicio hasta ahora, sean breves, les pido que sean breves, podemos activar el micrófono para que ustedes puedan contarnos qué reflexiones tienen hasta ahora cuando miran este mapa de migraciones. Piensen que somos 90 personas en este chat, es decir, podríamos tener por lo menos 180 conexiones, ahora esto es representativo, ¿verdad? No los quería aburrir más de lo necesario con el mapa. Si alguno quiere contarnos su historia, levante la mano en el chat o escriban en el chat y lo busco Si y pueden, leo. levanten la mano, así escuchamos un poquito algunas otras voces que no sean la mía. Sería ideal. Pueden compartir alguna reflexión sobre lo que hemos hecho hasta ahora, sobre la historia de migración que escucharon o sobre el mapa, lo que están viendo en este momento. A ver si alguien se anima a romper la timidez. Son tímidos, ¿eh? Silvana Gandini, sí, obvio que podés. A ver, Sonia Beckham, ahí levantó la mano, muy bien. Ahí, fíjate, Sonia, si Muchas gracias. puedes. Gracias por romper el hielo. Ahí está. Hola, buenas tardes. Y podemos ver un montón de cosas, por ejemplo, la población, cómo va creciendo nuestro territorio, cómo se va
eh, formando la nación argentina, tomando fechas determinadas siempre, ¿no? Podemos ver también distintos tipos de migración en cuanto a las fechas, por distintos motivos. Podemos armar nuestro árbol genealógico, podemos ver qué pasaba en Europa o en los distintos países que tenemos reflejados en el mapa. Vamos a trabajar un montón con todo eso. Y podemos ver también cómo va quedando gente en el camino, algunos no llegan, como decías hoy, y otros sí, pero bueno, podríamos hacer cantidad e infinidad de asociaciones a partir de este mapa. Extraordinario. Muchísimas gracias por animarte a ser la primera en hablar. ¿Alguien más quiere compartir? Camila, Fiamma, Leota, a ver si se te escucha. Ahí está, a ver. Hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, sí. Perfecto. Bien, perfecto. Yo lo que pensaba mientras escuchaba a la compañera es que también a partir de este mapa podemos ver nuestra cultura, nuestras creencias, algunas cuestiones que repetimos, de dónde vienen, ¿no? Yo tengo un montón de cosas de mi abuela que vino de Europa, que quizás si digo, bueno, yo nací acá, ¿por qué tengo esto? Eso es muy interesante. Y también podemos ver, seguramente alguno lo pensó, hay lugares, hay zonas del mapa que por ahora están completamente vacías. Y bueno, es verdad, somos 90 personas, no podemos, no es representativo de toda la migración argentina por lo menos, pero igual llama la atención que en este grupo por lo menos eh, es notable que, por ejemplo, no hay nadie que haya marcado algún punto en el continente africano, si no me equivoco, no veo nada. En Europa, en Medio Oriente, me parece que hay un solo botón. Es decir, podemos leer por dónde están los puntos, pero también podemos leer por dónde no están los puntos, ¿verdad? ¿Alguien más se anima a compartir alguna Sí, ahí reflexión? Silvana Gandini está. A ver, ahí está. Estamos, hola, buenas tardes. Ahí te escuchamos. Muchas gracias. ¿Cómo Buenas estás? tardes. Bien, yo les contaba en el chat que soy licenciada en medios y me dedico a la historia hace más de 30 años y tengo una tesis hecha sobre el tema, sobre la inmigración de mi familia, o sea, de mis ancestros, que la puedo compartir con los profesores si quieren. Y me parece importante también el tema de la inmigración dirigida, que comienza con Urquiza, bueno, empezó mucho antes, pero dirigida con Urquiza, y es bien distinta a la inmigración que vino masivamente a partir de 1890. En el caso de mis ancestros, vinieron de Zurich y es importante porque son aquellos, eh, digamos, poblaciones muy distintas, las que son dirigidas, en el caso como las que hizo Urquiza en Colón, Entre Ríos y en mi provincia de Santa Fe, en Esperanza, que es la primera colonia agrícola del país, en el formato que tienen esas ciudades con Y a lo respecto mejor al pues, formato. me haces un favor si explicás qué significa una migración dirigida para la gente que no sabe, porque vamos a hablar de esto la semana que viene. Sí, la inmigración dirigida es aquello que el gobierno nacional, junto con los gobernadores o los gobiernos provinciales, en este caso autorizaban a contratar a personas que tenían dinero, digamos, que se comprometían con esa empresa, iban y contrataban a familias que querían venir aquí a América, proveyéndoles, digamos, todo el material, el pasaje y demás para instalarse, bueno, en la conformación misma del Estado Nacional. Por eso estoy hablando de Urquiza, porque con él empieza. Entonces los buscaban en Europa, los contrataban, los traían y los ubicaban en la población donde el Estado provincial, digamos, mediante la venia del Estado Nacional, iba a formar ciudades. Esa es digamos, la inmigración dirigida. Que inclusive Fantástico. la gente que venía tenía otro tipo de formación y estructura, obviamente, que la que fue masiva a partir de 1890, 1880. Por eso es Fantástico. tan Déjame aprovechar. diferente, por eso es tan diferente la población, las ciudades que se iniciaron de esa forma a las otras que son masivas. Extraordinario. La gente deja sus países por distintos motivos. Y esto que lo que voy a contar ahora, lo que vamos a contar ahora, es tan válido hoy como fue hace 100 años. ¿Por qué no poner en el chat por qué se imaginan que dejaron su país de origen sus antepasados
a ver si podemos identificar cuáles son las 5 principales razones de migración. Y en un ratito, María Belén y Agustín, que tienen la mano levantada, los dejo compartir. Pero cuenten en el chat si se animan cuál es el motivo. Y ahí Mónica dice por guerra, sí, exacto, guerra, o escapando de una guerra, hambruna es el segundo motivo, exactamente. En busca de oportunidades, en general cuando decimos busca de oportunidades nos referimos a las oportunidades económicas, pero a veces también eran religiosas, si dejabas tu país de origen por persecuciones que podían ser de origen político o religioso. Búsqueda de progreso, que vamos a agruparlo con el de oportunidades económicas. Mejorar la calidad de vida, posiblemente podríamos decir también económicas. Y hay una por la cual no están diciendo, que es la razón por la cual mi esposa, que es norteamericana, se vino a ir a Argentina, que no es menos importante, que es por amor. Y es verdad, la gente ha dejado, en general las historias migratorias tienen que ver principalmente con escaparte de una guerra o de una hambruna, con perseguir mejores posibilidades económicas, por persecuciones políticas o religiosas. Y ahora, para quienes no saben, la causa principal de migración en el mundo, y se estima que en los próximos 30 años va a seguir siendo la causa principal, por asuntos vinculados al cambio climático. No son tantas las razones por las que las personas dejan sus lugares de origen. Esto es bien interesante porque de alguna manera siempre fue así y sigue siendo así. Antes de hacer una reflexión sobre este tema, que tiene que ver con las razones, quiero que hagamos una reflexión juntos sobre lo que significa dejar tu país de origen para instalarte en un país nuevo y a lo mejor desconocido. Pero prometí que Agustín, y había una persona antes que Agustín que acaba de bajar su cámara, pero si Agustín estás todavía disponible, vos querías compartir. María Belén Millán Y María primero. Belén, si estás también, perfecto. Gracias, Ahí está. Agustín. Perfecto. A ver, Si Agustín está, y si no, vamos a María Belén. a ver. María Belén primero, a ver si. Yo lo bajé al audio porque habían dicho a Agustín, por eso. Ahí está. No, arranca vos y después le damos a Agustín, no te preocupes. Sí, yo adhiero a todo lo que dijeron las compañeras que seguramente son profesoras, son docentes en el aula también, que se puede trabajar ampliamente con un montón de temas que para los chicos les resultan aburridos, por ahí explicarlos o pararse frente al grupo y hablar del tema o hacerles hacer un trabajo o hacerles investigar a ellos. Con esto y relacionándolo con su vida personal o sus antepasados les va a resultar más dinámico, más llevadero. Se me ocurría también, porque yo doy clases de historia, pero soy licenciada en ciencia política, pero lo relaciono todo con mi especialidad, que es la política internacional, entonces se me ocurría también, viendo el mapa, que estamos todos interconectados ya desde esa época, digamos, porque de globalización se habla recién en la década del 80, 90, pero ya se podría hablar de globalización en esa época, que no se conocían esos términos, no se sabía por ahí mucho, y es otra forma también dinámica por ahí de decir, bueno, sí, ocurrió la Primera Guerra, la Segunda Guerra, pero fue en otro lado, acá no pasó nada, y no, bueno, eso también influye, de decir, bueno, esa interconexión, cómo nos influye también a nosotros de este lado del mundo, ¿no? Y Como por si para... tenemos, me imagino, muchas gracias, María Belén, me imagino que seguramente tenemos acá en el grupo, entre los participantes, personas que no son docentes. Hago esta aclaración que tiene que ver con lo que acabas de decir. Es muy importante para los chicos y las chicas cuando están aprendiendo, cualquier conexión de relevancia con el contenido a aprender, hace que el aprendizaje sea mucho más duradero. Es decir, vos puedes aprender o memorizar para una prueba para mañana, pero si ese contenido no significa nada para vos, lo más probable es que te lo olvides. Ahora, si vos haces este esfuerzo de encontrar relevancia en la vida de los estudiantes, lo más probable es que esos estudiantes, una vez que lo aprendieron, lo recuerden. Y entonces eso es lo que hoy se llama en la disciplina el aprendizaje profundo, que es aquel aprendizaje que perdura toda la vida. Agustín, si todavía tenés ganas.
Hola, buenas. ¿Me escuchan? Sí, Sí, perfecto. perfecto. Nada, quería hacer una reflexión, pero ya hablamos un poco sobre el tema de las razones, que me parece muy buena la idea esta para hacer hincapié, para tratar un montón de temas y hacer un análisis material. Por ejemplo, usted mencionó de su abuelo que era de origen judío, ahí fácilmente se puede saltar el tema de los pogroms, de los genocidios, y listo, ya tenés un camino abierto. O por ejemplo, el padre de mi tatarabuelo vino de Italia en la década del 70, en 1870, y ahí es justo en la década de la Gran Depresión. Entonces ahí se permite un análisis de eso por ejemplo, yo he dado el tema de genocidio y no se me había ocurrido utilizar esta herramienta. Y me pareció interesante que, por ejemplo, acá vemos en el mapa, vemos que muchos compartimos los mismos orígenes de Europa, pero creo que el docente, al usar esta herramienta, tiene que estar bastante preparado, por ejemplo, para que se dé un caso de una inmigración de entre provincias de la Argentina. El docente tiene que manejar. Yo, por ejemplo, no tengo un buen conocimiento, pero me viene a la mente el caso de la masacre que se dio en Misiones de la, de la población de orígenes de eslavos, rusos, ucranianos, y hay un conocido y yo no sabía eso, entonces como que está muy bueno, pero también creo que exige un nivel de preparación y de lectura exigente. Y déjame aprovechar que dijiste, gracias Agustín, que dijiste eso. Este tipo de experiencia de aprendizaje facilitada por un docente, como es imposible que un docente sepa todo sobre todo, y por eso digo facilitado por un docente, está muy arraigado en la experiencia de aprendizaje basado en preguntas. Porque en realidad, si te formás como facilitador de experiencias como estas, cuando no sabes algo, no se espera de vos como docente que expliques todo, sino que hagas las preguntas pertinentes como me las hizo el profesor a mí, para que los chicos o las chicas, no importa en la edad que estén, hasta pueden ser universitarios, puedan ir a investigar en función de algo que los dos en este sentido son de golpe eh, aliados en el aprendizaje, están descubriendo historias personales y están descubriendo alguna pregunta. Por ejemplo, piensen en esto. Uno puede mirar el mapa de Europa y decir, che, todos vienen de Europa, y es una generalización, porque primero, Europa, decir que todos vienen de Europa y por lo tanto todo es parecido, tiene que ver con una versión occidentalizada de algo. Anda a decirle a un milanés que el milanés es lo mismo que el de Calabria o que el de Francia. Nosotros decimos así porque la historiografía es así, bueno, son todos europeos, todo lo mismo. Pero cuando haces doble clic y llegás a hablar con el calabrés, te va a decir, no, no es todo lo mismo. Mi abuela catalana te va a decir, no, no, yo con el que vino de Madrid no tengo nada que ver, disculpame. Es así o no es así. De la misma manera, cuando haces doble clic en las preguntas específicas, surge material muy interesante. Yo la semana que viene les voy a dar un documento que es una guía de facilitación, solamente para que vean cómo está desarrollada. Es muy simple, pero vos podrías preguntar, ¿qué tuvieron que dejar atrás las personas que vinieron? Por ejemplo, ¿qué se leía en el diario en Calabria? ¿Qué se leía en el diario en Mallorca? ¿Qué se leía en el diario en Creta? ¿Qué música se escuchaba en Rusia? ¿Qué música se escuchaba en Moscú? ¿Cómo se vestían en el norte de Rusia? Y cuando llegaron a Buenos Aires, ¿qué comida encontraron? ¿Era comida parecida? ¿Era la misma? ¿Era diferente? ¿Había alguien que hablaba tu idioma? ¿De qué se hablaba en la calle? No son preguntas abstractas, son preguntas para que los estudiantes puedan investigar. Por suerte hoy tenemos acceso a todo en Internet. Yo quiero poner, che, mi abuelo, yo no lo conocía a mi abuelo, pero sé que era violinista y sé que era polaco. Entonces puedo decir, che, en 1912, qué música podría haber tocado mi abuelo que era un inmigrante polaco? Y me va a decir, mira, no sé exactamente, la computadora no me va a decir exactamente la música que tocaba tu abuelo, pero me va a decir, posiblemente si tu abuelo era polaco en 1912, en el violín le enseñaba a tocar estos temas, o este tipo de música. ¿Y a qué voy con todo esto? Voy a empezar a hacer un cierre para que tengamos una última conversación y los preparo para lo que pasa la semana que viene, porque quiero que se queden con algo de esto en la cabeza. Si hacemos las preguntas correctas, este ejercicio se puede hacer en una sesión de 1 hora o se puede hacer a lo largo de 25 sesiones semanales, una vez por semana, o se puede hacer a lo largo de todo el año. Lo que voy con es que si hacemos las preguntas correctas
y recopilamos la información adecuada, que es una manera de hacer historiografía, o sea, no solamente de aprender historia, sino de aprender a pensar como un historiador. Terminamos teniendo un catálogo de información visual, escrita, oral, narrativa, con la que un grupo de pibes en el aula pueden construir cronológicamente la historia del siglo XX, de todos los eventos, como decían recién, de los pogroms, pero también de la Revolución Rusa o también de la hambruna irlandesa. Todo depende de quién tenés enfrente tuyo. Lo que es cierto es que vos podés construir un libro de historia que tiene todo el contenido de cualquier clase de historia de hijo de vecino, pero que va a tener la diferencia de que fue construido a partir de historias personales. Vos le podés preguntar a una piba, che, discúlpame, me dijiste que vinieron de Milán. ¿Me podés contar, podemos averiguar en las próximas 2 semanas por qué vinieron de Milán? ¿Qué pasaba en Milán? ¿Que algunos se pudieron quedar y algunos se tuvieron que ir? ¿Y por qué algunos se fueron a Nueva York y algunos vinieron a Argentina? ¿Ocurrió en el mismo año o fue en años diferentes? ¿Y los que no vinieron acá, que se quedaron todos en Italia o tuvieron que ir a otro lugar? ¿Y qué pasaba políticamente y económicamente? ¿Y cómo fueron recibidos los milaneses cuando llegaban acá a una comunidad genovesa? ¿Entienden a dónde voy? Pueden ser preguntas muy amplias, genéricas, o pueden ser preguntas muy específicas. Y ahí el docente o facilitador lo que está haciendo es una especie de orquesta sinfónica de información con con los instrumentos con los que cuenta en el aula. Quiero parar porque quiero que reflexionemos lo que significa esto. Pongámonos, como dijimos, en el lugar de ese estudiante o en el lugar del docente que tiene que dar una materia, no puede hacer cualquier cosa, pero a lo mejor lo que necesita es abrir una puerta. A veces es simplemente construir un puente. Vos en el aula no puedes hacer cualquier cosa. Vas a tener que dar la materia que tenés que dar y tenés que ingeniártelas para diseñar un proceso de aprendizaje. Esto al final no es nada más que un ejemplo. Yo no les estoy diciendo vayan a enseñar historia así. Les estoy dando un ejemplo de una forma de construir un puente para que la clase de historia sea significativa para los pibes. Si estuviéramos hablando de matemática o de literatura, haríamos exactamente lo mismo, pero lo haríamos seguramente con un dispositivo diferente que el mapa. Y en un ratito, si quieren, les cuento un poquito sobre literatura, pero voy a parar ahí porque estoy seguro que tienen comentarios para hacer o preguntas para que pensemos juntos. José, tenés la mano levantada. A ver, ahí le solicité. Sí, buenas Ahí está. tardes. ¿Cómo estás? Gracias por este pantallazo de cómo hacer relato, ¿no? Yo soy un chaqueño que vive hace 3 años acá en Buenos Aires y vengo con muchas preguntas porque yo quiero saber por qué somos como somos. Y la historia, uno se encuentra con diversidad de culturas, con un mosaico de cultura en esta ciudad. Así que intento investigar un poco la historia, ¿no? Hasta que cayó en mis manos por, no sé, por un accidente y capaz que muchos la vieron, no la vieron, Vientos de agua, Vientos de agua. Y creo que Viento de Agua a mí me ayudó mucho para entender cómo se forjó gran parte de esta ciudad, ¿no? De Buenos Aires, cómo vinieron los inmigrantes, la vida del barco, cuando vos mencionabas hoy la historia de tu mamá, la vida del barco, aparentemente por los relatos que uno encuentra, era toda una historieta que quizás nosotros no sabemos todos los relatos, porque lo que nosotros podemos es tener una tradición verbal, ¿no? De lo que quieren contarnos o quieren que se sepa. Pero me parece interesante esto. A mí me tocó hacer una etnografía con los pueblos originarios en el Chaco. eh, y hago este comentario porque a mí me ayuda en mi tarea. Yo soy pastor, educador, y me toca hacer la tarea educacional. Y esa etnografía me arrojó mucha luz sobre el por qué la cultura originaria es como es. Un ejemplo nada más. Nosotros tenemos a veces un prejuicio con los originarios que no quieren trabajar, que son así, esperan que venga todo de arriba.
Pero cuando uno averigua la historia, ellos se criaron con la caza, la pesca y la vida comunitaria. Entonces iban, cazaban un conejo y venían y lo compartían con todo. Lo que cazaban y lo pescaban lo compartían. Y ellos dicen, pero ahora, dice, y fíjense cómo nos ayuda a entender la cultura, la historia también. Dice, ahora trabaja, dice, va a cobrar su plata y no comparte con nadie, dice. Vos sabés, Entonces, y a mí dale, me dale. hace pensar esto, qué interesante es esta conexión, porque a veces nosotros tenemos muy metido el prejuicio, ¿no? de la historia, pero cuando uno averigua en profundidad y hace el enlace, yo sé por qué el taxista le grita al otro o por qué eh, se hablan los gritos por ahí en esta ciudad, porque hay una historia cultural, hay algo que se trajo y eso es muy, muy interesante. Así que a mí me ayuda un montón para conectar, eh, porque no podemos nosotros valorar el presente si desconocemos la historia, ¿no? Entonces, me parece muy bueno y quería hacer ese comentario nada más. Aprovecho que dijiste esto, porque todos tenemos en nuestras aulas personas, como ustedes dijeron, la migración no solamente es la migración de 1900, ¿no? Hoy tenemos en las aulas un montón de chicos cuyos padres o madres o abuelos vinieron de otros puntos de Argentina, de otros puntos de América Latina. Esto es un ciclo que se repite. Y una de las cosas que a mí me parecen más ricas de este ejercicio es que tenemos una excusa para que los estudiantes puedan sentarse con sus padres, madres, abuelos, abuelas, con quien tengan cerca y escuchar un poquito el relato personal. Vos decís, vos venís de Chalco, yo te estaba preguntando qué habrán dicho tus, no sé de dónde vinieron tus antepasados, pero qué habrán pensado cuando llegaron a ese paraíso, y vos ahora estás por las razones que sean de tu vida viviendo en Buenos Aires. Estoy seguro que la mamá de tus estudiantes que viene de cualquier lado, que está en Buenos Aires hace 5, 6, 7 años, seguramente extraña su tierra natal como posiblemente mis bisabuelos extrañaron la suya. Si están en Buenos Aires hoy, posiblemente alguna vez se piden un café o se sientan en alguna confitería y los atiende alguna persona de Venezuela, alguna persona de cualquier otro país de América. Y quiero decirles esto, que no lo vamos a ver en profundidad porque la semana que viene hacemos algo diferente con esta información, pero sí quiero decirlo porque a mí me ha llamado mucho la atención. Después de trabajar esto durante años, mis padres no viven. Me hubiera gustado hacerle a mi abuela un montón de preguntas que lamentablemente no le hice. Y a mis bisabuelos, por supuesto, no los conocí. Entonces, hay mucho de esta experiencia que yo les conté que yo solo me puedo imaginar, porque lamentablemente no hice las preguntas a tiempo. Sin embargo, un ejercicio que hago mucho es que me siento a hablar con inmigrantes recientes, con personas que llegan a la Argentina en los últimos 6 meses. Y les hago un montón de preguntas. Y si las preguntas son emocionales, son de carácter de la experiencia emocional, me doy cuenta que la experiencia, a pesar de que pasaron 100 años o casi 100 años, o un poquito más de 100 años, es muy similar. Y yo empiezo a sentir cosas, que eso es lo que se llama un poquito la empatía, ¿no? Cuando alguien me cuenta su historia y lo siento yo. Pero me doy cuenta que lo siento yo porque me siento más cercano a entender experiencias de mis bisabuelos, de mis antepasados. ¿Cómo se siente tener a tus viejos en un país a donde sabes que a lo mejor durante los próximos 5, 6, 10 años no vas a volver a ver? Por supuesto, en la época de Europa a veces no volvían nunca más, ¿no? Entonces, esta experiencia, cuando empezás a hacer las preguntas adecuadas, no solo te conecta con tus antepasados en tu línea familiar, te conecta lateralmente con tus contemporáneos que están viviendo situaciones similares. Y si por casualidad a alguno de ustedes les tocó alguna vez vivir afuera, no importa dónde, no importa el motivo, el desarraigo es una experiencia que puedes sentir, a pesar de que ahora es más fácil tomarte un avión, tenés el WhatsApp, tenés el teléfono, hay algo de la experiencia emocional que la podés reconocer. Y es así o no es así. La semana que viene vamos a ver un poquito el tema de migraciones puntualmente, porque me obsesioné, este ejercicio de alguna forma me obsesionó a mí
con las historias migratorias de las personas y vamos a seguir hablando un poquito de cómo se construye una clase basada en una intervención parecida a esta, sea que quieran llevar esta adelante o que quieran diseñar la propia. Lo que sí me he dado cuenta con el tiempo es que involucrar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje construye puentes muy profundos, no solamente en el vínculo entre el docente y el estudiante, sino también entre el estudiante y el objeto de estudio. Y hoy siempre hablamos de que la cosa está muy mal y hablamos a veces menos de las oportunidades. Entonces yo hace un tiempo decidí dejar de hablar de lo mal que está la cosa y empezar a hablar de cómo podríamos hacer pequeños cambios. Y estoy convencido de que el modelo, por lo menos con el que yo fui enseñado, que es llegar a un aula y que simplemente me hablen, no me involucra lo suficiente. Entonces tiendo a desconectarme. Y si tengo un telefonito cerca, más todavía. Creo que necesitamos ser más hábiles los docentes en construir puentes que despierten curiosidad. Y hay cada uno de nosotros puede desarrollar una técnica propia. No, no quiero que interpreten que vengo a tratar de convencerlos de que este producto es particularmente bueno. De hecho, tiene deficiencias. Este es simplemente el que yo pude diseñar y es el que uso en el aula. Pero cada uno de nosotros puede diseñar cualquier. Les voy a contar creo que tenemos apenas unos minutos, les voy a contar una anécdota. Durante muchos años de mi vida, yo soy profe de yoga formado y durante muchos años de mi vida enseñé yoga en aulas. Pero es difícil enseñarle yo, o fuera del aula, en clubes, en lugares, en espacios de adolescentes. Es difícil laburar cosas como la meditación, o el yoga, o las técnicas que se llaman técnicas contemplativas, como el mindfulness, así, con adolescentes. Entonces muchas veces venía con un amigo que es muy bueno tocando los tambores. Entonces se venía luego con el tambor y hacía ritmos y hacía cosas con el. Y claro, los chicos se enganchan mucho con el tambor, entonces era muy fácil enganchar cierto interés. Y ahí está me parece que lo más importante de esto no es tanto el mapa o la historia, es qué recursos tengo yo para poder despertar cierto interés, despertar cierta curiosidad, para que después todo lo que tengo que hacer sea sencillo. Yo tuve un profe de literatura que en su primer día de clases de quinto año trajo un bolso lleno de discos y puso un tocadiscos de esos viejos tocadiscos que tenían el parlantito incorporado, los tocadiscos de antes, y dijo, les quiero contar la música que yo escucho. Y nos puso música que yo no había, alguna música que yo no había escuchado nunca en mi vida. Por ejemplo, descubrí la música de Bob Dylan, yo no conocía a Bob Dylan, porque este tipo era fanático por Bob Dylan, puso un par de discos de Bob Dylan. Y después nos preguntó, ¿y a ustedes qué música escuchan? Y nosotros empezamos a contar la música que escuchaba cada uno, qué nos gustaba, qué no nos gustaba, qué habíamos escuchado. Y nosotros nos mirábamos como diciendo, este tipo es medio loco, porque estábamos todos sentados en ronda escuchando música, una clase de literatura, una cosa inusual, insólita. Sonó el timbre y me acuerdo que el profe Tomás se llama, y sigo conectado con Tomás porque para mí me cambió la vida, porque yo estudié literatura o por culpa de Tomás o gracias a Tomás. Nos dijo, quiero decirles algo. Sonó el timbre y dijo, quiero decirles algo, no se vayan. La primera unidad que vamos a hacer es poesía. Y a veces a los alumnos de quinto les aburre la poesía, pero quiero que se acuerden durante todo el ciclo de poesía, que la poesía es música y que cada letra de cada canción que a ustedes les gusta es un poema. Y me acuerdo que durante ese año, cuando sonaba el timbre del recreo, muchos de nosotros que nos interesábamos por la literatura por primera vez, nos íbamos al aula de este tipo a pedirle que nos recomiende un libro. Nos convirtió en lectores. A mí definitivamente, yo no era lector y aprendí a leer en la clase de Tomás. Pero cuando terminó el año, lo, lo echaron a Tomás, le pidieron que busque otra escuela, y el argumento por el que lo echaron es que perdía demasiado tiempo con sus estudiantes. Y yo les pregunto si Tomás perdía tiempo con sus estudiantes
o si en realidad estaba ganando tiempo, construyendo los puentes necesarios para que todo lo que tenía que hacer él durante el año sea más fácil, para no tener que remar cuesta arriba con un solo remo partido y pueda invitar a los estudiantes a que se suban a remar con él. Y un poco este proyecto de tu historia o de encontrar formas dinámicas para enseñar o formas innovadoras para enseñar, tiene que ver con cómo subimos, cómo invitamos a los estudiantes a que se suban a nuestro bote, para que no tengamos que los profes seguir remando solos, que a veces la sensación es esa, remo y remo y remo, y no llevo a ningún lado. La semana que viene, déjenme mostrar acá, sí, porque no puedo compartir esto. Un segundito, por favor. Bueno, se los leo, no importa. La semana que viene vamos a hablar un poquito sobre qué es esto de la facilitación en base a preguntas, cómo se construyen experiencias de aprendizaje colaborativo, donde el aprendizaje no lo dictamos solo, sino que lo construimos con los estudiantes. Vamos a hablar un poquito más profundamente sobre la relevancia del contenido y este concepto del docente como facilitador. Espero que les entusiasme, yo soy un apasionado de esto. La verdad es que me encanta pensar en que podemos llegar a los jóvenes de otra manera y estoy convencido de que si lo logramos, menos jóvenes abandonarían la idea de que pueden estudiar y aprender y tendríamos una experiencia distinta. Es un poco triste a veces que los chicos sienten, para mí el peor sentimiento es cuando un pibe dice, yo no sirvo para aprender, yo no puedo. Y entonces me parece que estas metodologías ayudan a que un estudiante pueda reconocer que a lo mejor la materia es difícil, que se tiene que forzar, pero que es relevante y que por supuesto que puede. Voy a dar 2 o 3 minutos para quienes quieran hacer comentarios finales. No quiero irme yo con el comentario final. Espero que estén tan entusiasmados como yo y que les haya gustado. Si pueden, déjenme un comentario en el chat, leo todos los comentarios y nos encontramos la semana que viene a la misma hora en el mismo canal. Marcos, tenés la mano levantada, si todavía podés. Juan, ahí está. ¿Se escucha bien? ¿Cómo andás? Sí, Sí, sí. perfecto. Espectacular todo. Y hay un video en YouTube que ya lo puse en el chat. Si no, búsquenlo, pongan qué tanto conoces a tu familia. Resume espectacular todo esto que estuvimos hablando, porque es un desafío, no me acuerdo si en las fiestas de Navidad, donde juntan a toda la familia y empiezan a hacerse preguntas tipo desafío, tipo prueba, y están todas las preguntas pavas, insulsas y superficiales de las cosas de TikTok, de Instagram, y todo el mundo sabe todo el mundo se ríe. Cuando empiezan a hacer preguntas profundas de la familia, nadie sabe nada. Por ejemplo, cómo se conocieron sus padres, cómo se pusieron de novios, los abuelos. Y es muy impresionante ese video. No se lo pierdan. ¿Qué tanto conoces a tu familia en YouTube? Muchas gracias, lo vamos a ver. Espectacular, muchas gracias. Leo del chat cualquier comentario que quieran dejar antes de irse y nos vemos la semana que viene. Y si alguien quiere decir algo en voz alta, bienvenido. Ahí Claudia pregunta si podemos hacer un seminario para enseñar lengua y literatura. Por supuesto que sí, es lo que más me gusta porque al final vengo de esa disciplina, así que me encantaría. Y podemos hacerlo más extenso para construir juntos. Acá yo traje un formato con el que vengo trabajando, pero podemos hacer un seminario para diseñar juntos un formato y que ustedes se vayan con ese protocolo, con esa herramienta abajo del brazo. Me encanta. Eh, por lo general, esto que hicimos hoy lo hago en aulas, ¿no? Como antes de la pandemia lo hacía solamente presencial, fue en la pandemia que empecé a trabajar así online, pero hice una experiencia muy rica que me encantaría repetir y lo hice una sola vez, pero que fue muy interesante con nietos y abuelos en un club de barrio y fue muy lindo, fue solamente un fin de semana, pero fue muy hermoso ver el vínculo
O sea, es maravilloso. O sea, parte de lo que me pasa es que me hubiera encantado darme cuenta de que había un montón de información que yo le podía preguntar a mi abuela y que no le pregunté la verdad. Y me interesé por esto después. Pero hoy que está todo el mundo con esto y que a veces uno cree que se desconectan, es increíble lo inmediato que sucede la conexión emocional entre los chicos. Eso lo hice con chicos más chicos, no con chicos de la secundaria, pero me imagino que sería fácil, interesante trabajar. Y lo interesante de la metodología es que no pretendo que se acuerden todo esto, pero básicamente lo que hicimos hoy es lo que ustedes pueden hacer. O sea, si tienen ganas, se dan vuelta y lo prueban. Y lo he hecho incluso en la mesa en casa. O sea, me han invitado a comer y lo hice con invitados. Eh, no le tengan miedo, es casi como un juego, es muy interesante empezar a dibujar en un mapa, se compran un mapa número 3 y empiezan a dibujar líneas migratorias y tienen una conversación. Excelente idea, lengua y literatura, lo vamos a hacer. Bueno, si nadie tiene nada más para compartir, podemos cerrar acá y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias.